Bienvenidos a Hechizos, Oraciones y Rituales, tu espacio mágico donde exploramos los secretos del mundo espiritual, los colores de la energía, los sueños y los rituales que pueden transformar tu vida. En este canal descubrirás cómo conectar con tu propia energía, interpretar los mensajes del universo y aprender a utilizar la magia y la espiritualidad para atraer paz, protección y prosperidad. Hoy hablaremos de un tema fascinante, lleno de historia, poder y misticismo, el significado y los secretos del color púrpura, un color que ha acompañado a reyes, sacerdotes y magos desde tiempos antiguos, y que sigue vibrando con fuerza en nuestros sueños y en nuestra vida diaria. Así que acompáñanos en este viaje de descubrimiento, porque lo que aprenderás hoy puede ayudarte a entender mejor tus emociones, tus relaciones y tu conexión con lo divino. Significado del color púrpura. Vamos a charlar sobre uno de los colores más bellos, enigmáticos y preferidos tanto por mujeres como por jóvenes, el color púrpura, también conocido como violeta. Este color surge de la combinación del rojo y el azul, dos tonos poderosos y opuestos que al unirse dan origen a una vibración mágica, profunda y transformadora. El rojo aporta la energía, la pasión y la fuerza vital, mientras que el azul brinda serenidad, calma y sabiduría. De esa unión nace el equilibrio perfecto entre cuerpo y espíritu, entre impulso y reflexión, entre acción y meditación. El color púrpura proyecta iluminación espiritual y despierta la imaginación, siendo considerado un tono de inspiración, introspección y conexión con lo más elevado del alma. Es un color que invita a mirar hacia adentro, a explorar los pensamientos más profundos, y a buscar la claridad en medio del caos. En muchas culturas antiguas, el púrpura era símbolo de sabiduría interior, misterio sagrado y poder divino. A lo largo de la historia, el púrpura ha sido visto como un color místico, reservado para los reyes, sacerdotes y seres espiritualmente evolucionados. En la antigua Roma y en Bizancio, solo los emperadores podían vestirlo. En la Edad Media, era utilizado por los altos cargos religiosos como señal de poder y conexión con lo divino. Esto se debe a que se creía que el púrpura atraía la energía celestial, ayudando a abrir los canales espirituales y a conectar con el universo. A diferencia del violeta, que aparece naturalmente en el arco iris, el púrpura no se encuentra de forma pura en la naturaleza, lo que le da un aire aún más misterioso y exclusivo. Por eso se le considera un tono más profundo, más cargado de simbolismo y de poder vibracional. El púrpura encarna el mundo de los sueños, la fantasía y la búsqueda del sentido de la vida. Representa la armonía entre lo material y lo espiritual, entre la razón y la emoción, entre la luz y la oscuridad. Este color fomenta la estabilidad emocional, la intuición y la creatividad. Muchas personas sienten que al rodearse de objetos de color púrpura, ya sea en ropa, decoración o velas, su mente se calma, su concentración aumenta y su corazón se llena de serenidad. En ambientes donde hay tensión, el púrpura ayuda a equilibrar las emociones, a reducir el estrés y a atraer pensamientos positivos. Es un color muy utilizado por las niñas y jóvenes porque inspira inocencia, dulzura y fantasía, recordando la conexión con los sueños y con el poder de la imaginación. Sin embargo, también es un color poderoso para los adultos, pues simboliza transformación personal, renacimiento interior y sabiduría acumulada. En el ámbito espiritual, se dice que el púrpura ayuda a limpiar el aura, proteger contra energías negativas y activar el sexto chakra, el llamado tercer ojo, que está relacionado con la intuición y la percepción espiritual. En el entorno o el ambiente, el color púrpura actúa de maneras distintas según la sensibilidad del espacio y de las personas que lo habitan. Si el ambiente está contaminado emocional o energéticamente, el púrpura puede absorber esa negatividad y transformarla en paz. Si el lugar está cargado de tristeza o tensión, este color contribuye a elevar la vibración, favoreciendo la calma y la introspección. En la raza humana, el color púrpura tiene un impacto profundo, transmite energía y serenidad a la vez. No es un color agresivo, pero sí magnético. Quienes lo usan o lo portan suelen proyectar una presencia fuerte, sabia y espiritual. Es un color que combina la paciencia del azul con la sabiduría ancestral del rojo transformado en luz espiritual. Por ello, puede ejercer una gran influencia sobre las demás personas, inspirando respeto, confianza y admiración. El púrpura también está relacionado con la meditación, el misticismo y la sanación espiritual. En terapias de color, se usa para calmar la mente, aliviar el insomnio, liberar emociones reprimidas y estimular la inspiración artística. Muchos místicos afirman que rodearse de este color facilita el contacto con los guías espirituales, los ángeles y los planos superiores de conciencia. Incluso en los sueños, el púrpura tiene una fuerte carga simbólica. Soñar con este color puede indicar un momento de renovación espiritual, de evolución interior o de apertura psíquica. También puede ser una señal del subconsciente que invita a conectar con el propósito de vida o con los dones ocultos del alma. El color púrpura, en definitiva, no solo es un tono visualmente hermoso,
sino una frecuencia energética poderosa que invita al crecimiento interior, al equilibrio emocional y a la expansión espiritual. Es el color del alma que busca elevarse, del corazón que desea paz, y de la mente que ansía sabiduría. ¿Qué es lo que significa soñar con el color púrpura? Soñar con el color púrpura es una experiencia que lleva un profundo mensaje emocional y espiritual. Este color, que en la vida diaria está asociado con la sabiduría, la transformación y la espiritualidad, en el mundo de los sueños puede tener connotaciones mucho más personales, íntimas y reveladoras. Cuando el color púrpura aparece en tus sueños, tu subconsciente te está mostrando una etapa de tu vida donde los sentimientos reprimidos, las dudas emocionales y los conflictos internos están buscando salir a la superficie para ser sanados. En el plano emocional, soñar con púrpura suele reflejar una profunda tristeza o melancolía. Puede ser la señal de que te encuentras atravesando una etapa de nostalgia, decepción o desilusión, especialmente después de una discusión o una ruptura amorosa. El color púrpura, en este contexto, no representa lujo o poder, sino la mezcla de emociones contradictorias, el rojo de la pasión herida y el azul de la tristeza que aún no encuentra consuelo. Es el color del corazón que sufre pero también busca redención. Si en tu sueño te observas vestido o vestida de color púrpura, significa que estás cargando con preocupaciones profundas que quizás no has querido admitir. Puede ser el miedo constante a perder a tu pareja, a sentirte abandonado, o a que una relación que amas se debilite. Este sueño indica ansiedad emocional, temor al rechazo y la necesidad urgente de sanar el vínculo contigo mismo y con la persona que amas. El púrpura en la vestimenta onírica representa la coraza emocional que usas para proteger tu corazón, aunque en el fondo lo que realmente necesitas es expresar tus sentimientos y liberar esa angustia. Por otro lado, si en el sueño observas a otra persona vestida de color púrpura, este detalle tiene un significado distinto. Puede simbolizar que esa persona está atravesando un periodo de confusión, tristeza o pérdida inminente, ya sea emocional o laboral. Si reconoces a esa persona, tu subconsciente te está advirtiendo sobre su situación. Podría estar a punto de perder su trabajo, su estabilidad o su equilibrio interno. Si no conoces a esa figura, el sueño podría ser una proyección de tus propios temores, mostrándote a través de otro rostro las inseguridades que tú mismo no quieres reconocer. El púrpura en los sueños también está relacionado con los ciclos de cierre y renovación. Verlo en objetos o escenarios puede indicar el final de una etapa, una transformación interior o un cambio inevitable en tu entorno afectivo. Aunque al principio el mensaje parezca doloroso, este color siempre anuncia que después de la oscuridad llega la sabiduría, y que toda pérdida trae consigo una lección espiritual. Si en tu sueño aparecen aretes, joyas o accesorios de color púrpura, esto tiene un significado muy particular. Los aretes púrpuras están relacionados con la energía de la comunicación emocional, con lo que escuchas y lo que decides callar. Soñar con ellos puede simbolizar una relación basada en mentiras, secretos o manipulación emocional. Tal vez sientes que no puedes expresar lo que realmente piensas, o que tu pareja no te escucha, lo que genera una relación llena de silencios dolorosos. Este sueño es una advertencia clara. El universo te está mostrando que hay falsedad, maltrato o desequilibrio, y que debes buscar la verdad, aunque duela. También es posible que este sueño surja cuando te sientes atrapado en una relación donde das más de lo que recibes, y el púrpura, al ser un color que mezcla pasión y calma, te invita a buscar equilibrio y sanar tus heridas emocionales. Si los aretes están rotos o manchados, es señal de traición o de una promesa que no se cumplió. Si brillan intensamente, puede indicar que pronto abrirás los ojos y descubrirás algo que estaba oculto. Desde un punto de vista espiritual, soñar con el color púrpura puede ser una llamada del alma para reconectar con tu propósito y tu energía interior. Tal vez te has alejado de lo que realmente amas, has perdido la inspiración o la fe en ti mismo, y el sueño llega para recordarte que aún puedes renacer. El púrpura, incluso cuando se presenta en sueños tristes, tiene una vibración de esperanza y transformación, porque representa el fin de una etapa de dolor y el comienzo de un proceso de evolución emocional. En otras interpretaciones, soñar con el color púrpura también puede simbolizar introspección, arrepentimiento o culpa. Es posible que cargues con remordimientos por palabras dichas en un momento de ira, o por decisiones que hirieron a alguien cercano. Tu mente usa este color como un reflejo de tu necesidad de pedir perdón o de perdonarte a ti mismo. Finalmente, si el color púrpura aparece de manera difusa o envuelve todo tu entorno en el sueño, es un mensaje poderoso. Tu espíritu busca purificación emocional y equilibrio energético. Es una invitación a limpiar tu mente de pensamientos negativos, a sanar tu corazón y a liberar viejas heridas que aún te atan al pasado. El púrpura en los sueños no solo habla de tristeza o miedo, también habla de renacimiento, de transformación espiritual, y de la búsqueda de paz interior. Es el color que te recuerda que, aunque hayas sufrido, aún puedes encontrar consuelo, sabiduría y fortaleza en tu propio interior.
Ciertos puntos positivos y negativos relacionados al color púrpura. El color púrpura es, sin duda, uno de los tonos más controversiales y enigmáticos dentro del espectro cromático. Es un color que no deja indiferente a nadie, pues combina dos energías opuestas y poderosas: el rojo, símbolo de la pasión, la fuerza y la vitalidad, y el azul, que representa la calma, la paz y la espiritualidad. De esa mezcla nace un equilibrio delicado entre la acción y la contemplación, entre la materia y el espíritu. Sin embargo, como toda energía poderosa, el púrpura puede manifestarse tanto en su lado luminoso como en su lado oscuro, dependiendo del estado emocional y espiritual de la persona que lo porta o lo percibe. El color púrpura comparte una conexión cercana con el violeta, y aunque muchas veces se confunden, cada uno tiene una vibración distinta. El violeta está más relacionado con la espiritualidad elevada, la purificación y la conexión con lo divino, mientras que el púrpura, más denso y profundo, representa el poder interior, la magia oculta y la transformación personal. Por eso se dice que el violeta actúa en la mente, mientras que el púrpura actúa en el alma. Entre los aspectos positivos del color púrpura se encuentra su fuerte conexión con la intuición, la imaginación y el misticismo. Las personas que se sienten atraídas por este color suelen tener una mente creativa, un espíritu curioso y una profunda sensibilidad hacia el mundo invisible. Aman los misterios, la espiritualidad, los rituales y todo aquello que conecta con dimensiones más altas del ser. Son individuos que buscan constantemente la verdad detrás de lo evidente, y que ven la magia no como un juego, sino como una forma de entender el universo. El púrpura estimula la imaginación activa, inspira la creatividad artística y despierta el deseo de transformar las ideas en realidades. Es un color muy utilizado por escritores, músicos, pintores y sanadores espirituales, ya que ayuda a abrir la mente a nuevas perspectivas. Además, tiene una vibración de protección energética, capaz de repeler la negatividad y de crear un campo de calma a su alrededor. Otro aspecto positivo del color púrpura es su capacidad para inducir serenidad y equilibrio emocional. En el ámbito de la medicina alternativa, especialmente en la cromoterapia, el púrpura se utiliza para relajar el cuerpo y calmar la mente. Personas que sufren de insomnio, ansiedad o pensamientos acelerados suelen beneficiarse al exponerse a este color, ya que su energía transmite una sensación de paz profunda. La frecuencia del púrpura actúa sobre el sistema nervioso, ayudando a reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño. Por eso, tener una habitación decorada con tonos púrpura o encender una vela de este color antes de dormir puede favorecer el descanso y la meditación. El púrpura también está asociado con la sabiduría, la reflexión y la transformación espiritual. Las personas que vibran con este color suelen ser almas viejas, sabias y reflexivas, con una gran capacidad para guiar y aconsejar a los demás. Les atrae el conocimiento oculto, las ciencias esotéricas y la conexión con lo divino. Este color, al encontrarse entre el rojo terrenal y el azul celestial, simboliza la unión entre el cielo y la tierra, entre el cuerpo y el espíritu. Sin embargo, así como posee virtudes elevadas, el púrpura también tiene su lado negativo, y cuando su energía se desequilibra, puede generar actitudes y emociones difíciles de manejar. Uno de los aspectos más oscuros del color púrpura es que puede relacionarse con la melancolía, la tristeza profunda o el aislamiento emocional. En exceso, este color puede intensificar la introspección hasta volver la soledad, haciendo que la persona se encierre en sí misma y pierda el contacto con la realidad. El púrpura también puede despertar una sensación de poder excesivo o egocentrismo, especialmente en aquellas personas que buscan control o reconocimiento. Quienes se rodean demasiado de este color pueden volverse autoritarios, manipuladores o dominantes, creyendo que su sabiduría los coloca por encima de los demás. Este lado oscuro del púrpura está vinculado a la ambición desmedida y al abuso del poder espiritual o emocional. Otro punto negativo es su asociación con la melancolía y el sufrimiento emocional. El púrpura es un color que amplifica las emociones internas, y si la persona atraviesa una etapa de tristeza o duelo, este color puede intensificar esos sentimientos. En momentos de depresión o pérdida, se recomienda equilibrar el púrpura con tonos más luminosos, como el blanco o el dorado, para no quedar atrapado en la nostalgia o la desesperanza. También se dice que las personas con una inclinación exagerada hacia el púrpura pueden desarrollar una actitud egocéntrica, creyéndose superiores por su sensibilidad o inteligencia. En este sentido, el color puede volverse una máscara de falsa espiritualidad o vanidad interior, donde se busca más la admiración que la verdadera iluminación. A nivel energético, el púrpura puede representar el poder mal canalizado, cuando la sabiduría no se usa para ayudar, sino para manipular. Por eso, los antiguos magos y sacerdotisas lo utilizaban con respeto, sabiendo que su energía debía manejarse con equilibrio, humildad y propósito espiritual. Aún con sus contrastes, el color púrpura sigue siendo un símbolo de transformación profunda. Nos enseña que la luz y la sombra coexisten dentro de nosotros, y que solo quien reconoce ambos aspectos logra alcanzar la verdadera armonía interior.
El púrpura nos invita a mirar nuestras emociones más intensas sin miedo, a sanar lo que duele y a usar nuestra sabiduría para el bien propio y el de los demás. En resumen, los puntos positivos del púrpura se manifiestan en su poder de curar, inspirar, equilibrar y proteger, mientras que los negativos se reflejan en la melancolía, el ego desmedido y el deseo de control. Como toda energía espiritual, este color exige respeto, conciencia y moderación. Quien aprende a dominar el púrpura no solo domina sus emociones, sino que encuentra el camino hacia la iluminación interior, equilibrando la pasión del rojo y la serenidad del azul en una danza perfecta de poder y paz. Ciertas curiosidades relacionadas con el color púrpura. El color púrpura ha sido, a lo largo de toda la historia de la humanidad, uno de los tonos más enigmáticos, codiciados y simbólicos. Desde tiempos antiguos, ha despertado admiración y respeto, no solo por su belleza visual, sino por el profundo poder espiritual y social que se le atribuye. Su rareza, su origen y su vibración lo convirtieron en un color reservado únicamente para los elegidos, reyes, sacerdotes, emperadores y magos. En la tradición cristiana, el púrpura siempre ha tenido un significado espiritual muy fuerte. Los antiguos creían que este color era un reflejo de la fe profunda y la penitencia, y que simbolizaba el camino del alma hacia la iluminación. Por eso, los sacerdotes y obispos vestían túnicas de color púrpura o morado, especialmente durante los tiempos de Cuaresma y Adviento, periodos dedicados al recogimiento, la oración y la reflexión interior. El púrpura representaba el sacrificio, la humildad y la conexión directa con lo divino. En el Imperio Romano, el color púrpura era considerado el más valioso del mundo. Se obtenía de un tinte extraído de las conchas de un molusco marino conocido como murex, un proceso sumamente costoso y laborioso. Miles de conchas eran necesarias para producir una pequeña cantidad de pigmento, lo que hacía del púrpura un símbolo de riqueza, poder y exclusividad. Solo los emperadores y sus familias podían vestirlo. De hecho, el uso del púrpura estaba regulado por ley. Ningún ciudadano común podía portar una prenda teñida de ese color bajo pena de muerte. Era literalmente el color de los dioses y los reyes. La esposa del emperador y los herederos también eran los únicos que podían lucir este tono, porque se creía que el púrpura atraía la energía divina y reforzaba la autoridad celestial sobre la tierra. Así, vestir de púrpura era una manera de mostrar al mundo que su poder no provenía solo de la política o la fuerza, sino de una bendición espiritual superior. Con el paso del tiempo, el color púrpura continuó siendo un símbolo de realeza y distinción. En la Edad Media y el Renacimiento, los monarcas, nobles y altos dignatarios lo usaban en sus mantos, coronas, tapices y decoraciones palaciegas. Este color era tan costoso que se convirtió en una señal clara de estatus y dominio. En muchos reinos europeos, solo los reyes podían vestirlo oficialmente, y hacerlo sin autorización era considerado una ofensa grave a la corona. Además, el púrpura se asoció con la sabiduría, la nobleza y la extravagancia, pues no solo reflejaba riqueza material, sino también riqueza espiritual. Su rareza en la naturaleza lo convirtió en un color de otro mundo, casi mágico y sobrenatural. Los antiguos alquimistas y hechiceros lo consideraban un color protector, capaz de transmutar las energías negativas en sabiduría. Se decía que aquel que meditaba rodeado de luz púrpura podía acceder a los misterios ocultos del universo. Hay mucho misterio en torno a la diferencia entre el violeta y el púrpura, dos tonos que se parecen pero no son iguales. La distinción está en el porcentaje de los colores primarios que los forman. El violeta contiene más azul, lo que le da un toque espiritual y calmado, mientras que el púrpura tiene más rojo, lo que le otorga intensidad, pasión y poder. Por esa razón, el violeta se asocia más con la paz y la meditación, y el púrpura con la magia, la autoridad y el dominio. Ambos colores, sin embargo, están profundamente ligados al misticismo y la brujería. En muchas culturas antiguas, los magos, sacerdotisas y médiums utilizaban vestimentas o velas púrpuras durante los rituales, ya que este color representaba el poder de transformación y conexión con los planos espirituales. El púrpura era el color de los portales, de la comunicación con otros mundos y de la apertura del tercer ojo. En las antiguas cortes reales, el púrpura no solo era un símbolo de autoridad, sino también de protección energética. Los reyes lo usaban no solo por elegancia, sino porque se creía que su vibración ayudaba a repeler las malas intenciones y a fortalecer la mente. Era común que los tronos, las cortinas de los palacios y las coronas tuvieran detalles en púrpura para proteger la energía del monarca. Con el tiempo, el púrpura también se convirtió en un símbolo de éxito y triunfo. En el arte, en la literatura y en la moda, este color sigue evocando lujo, poder y espiritualidad. Se dice que una persona que se siente atraída por el púrpura tiene un alma fuerte, visionaria y con deseos de dejar huella en el mundo. Curiosamente, en la naturaleza el púrpura es muy poco común, lo que le da un aire aún más especial.
Son pocos los animales o plantas que lo poseen de manera natural, y por eso muchos expertos lo consideran un color artificial, nacido del ingenio humano. Sin embargo, su rareza también lo hace mágico, pues aquello que es escaso siempre ha sido símbolo de misterio y valor. Hoy en día, el púrpura sigue siendo utilizado en ámbitos espirituales, religiosos y artísticos. Representa riqueza interior, transformación y poder personal. También es el color de quienes buscan distinguirse sin perder la conexión con su esencia espiritual. Por eso, en los rituales y oraciones, encender una vela púrpura o vestir con este color se asocia con la apertura de caminos, la sabiduría ancestral y la protección divina. En resumen, el color púrpura no solo tiene una historia fascinante, sino que está impregnado de magia, realeza y espiritualidad. Desde los emperadores de Roma hasta los sacerdotes cristianos y los practicantes de la magia antigua, todos han reconocido en él algo especial, una energía que combina el poder del espíritu con la grandeza del alma humana. Y así llegamos al final de este recorrido lleno de historia, magia y espiritualidad sobre el enigmático color púrpura, un tono que a lo largo del tiempo ha sido símbolo de reyes, sacerdotes, hechiceras y soñadores. Un color que representa el poder interior, la sabiduría del alma y la conexión con lo divino. Si el púrpura ha aparecido en tu vida últimamente, ya sea en tus sueños, en tu ropa o en los objetos que te rodean, no lo ignores. El universo podría estar enviándote un mensaje de transformación y evolución espiritual. Escucha esa vibración y permítete abrir tu mente y tu corazón a las señales del destino. Si te ha gustado este video y deseas seguir descubriendo los secretos del mundo espiritual, las oraciones más poderosas y los rituales más místicos, te invito a suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta. Tu apoyo permite que sigamos compartiendo sabiduría ancestral y conocimiento espiritual para que cada día te conectes más con la energía del universo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los colores, los sueños y los misterios que rodean nuestra alma. Que la luz del púrpura te guíe y te proteja siempre.